Hola a todos, ¿cómo están? ¿Listos para una nueva clase de matemáticas? Hoy día vamos a partir, si no me equivoco, nuestra tercera o cuarta clase. Y vamos a continuar con un tema que ya vimos anteriormente, pero ahora vamos a profundizar un poco más. ¿Sí? Vimos en la última clase que tuvimos, previa a la clase de reforzamiento, vimos razones trigonométricas, ¿cierto? Conocimos el seno, el coseno, una tangente, y ahora vamos a resolver problemas con esas razones. Bien, buenos días a todos, como me saludan allá en el chat. Saludos a Yasey, dime si pronuncié bien tu nombre, a la Escuela Básica Celestín Freinet, a Mabel y a Aileen, que me están saludando por ahí en el chat. Comencemos entonces con una nueva clase. Los que aún no me saludan o no han interactuado, comenten ahí para saber quiénes más, están participando en esta clase. Comenzamos entonces con problemas con razones trigonométricas. Soy la profe Ali y comencemos esta nueva sesión. Como siempre, vamos a partir recordando cuál es nuestra meta y por qué estamos aquí. ¿Por qué voy a estar 45 minutos escuchando a la profe Ali? Porque aquí todos ustedes tienen una meta, ¿cierto? Que es aprobar su cuarto medio. Estamos en segundo ciclo, vamos a nivelar nuestro tercer y cuarto medio y si lo logramos vamos a obtener nuestro certificado de cuarto medio. Así que los invito a vivir la experiencia de esta cuarta clase. ¿Qué aprenderemos hoy? Saludos a Camila. Bueno, Camila está desde Puente Alto, así que me imagino que está representando ahí a sus estudiantes. Saludos a Puente Alto. ¿Qué aprenderemos hoy día? Tenemos tres objetivos. Vamos a recordar las razones seno, coseno y tangente, que son las que vimos en la clase anterior a la clase de reforzamiento. Vamos a recordar los valores de las razones seno, coseno y tangente para ciertos ángulos, ¿cierto? Que les dije en esa clase que tuvimos anteriormente que lamentablemente estos valores hay que aprendérselos de memoria porque se los van a preguntar en la prueba. No les van a preguntar necesariamente cuál es el valor del seno de 30 grados, sino que les van a preguntar un problema donde ustedes van a tener que aplicar ese valor, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver hoy día. ¿De qué ángulos en particular? Del ángulo de 30, 45, 60 y 90 grados. Y por último, vamos a resolver problemas en los que tengamos que establecer razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, usando estos ángulos del objetivo número 2. ¿Sí? Bien, comencemos entonces con el primer objetivo. Vamos a recordar cuáles eran las razones trigonométricas. Nosotros vimos 3 razones trigonométricas, existen más, pero ustedes, por lo menos para la prueba, van a necesitar conocer estas 3. ¿Cuáles son? Primero la función seno, que está acá arriba, que dice que el seno de un ángulo X, alfa, beta, cualquier ángulo, es igual siempre a un cateto, a la división, perdón, del cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Recordemos que las razones trigonométricas se aplican en triángulos, ¿sí? Rectángulos como el que está aquí arriba, ¿cierto? Me voy a subir para que quede bien este triángulo rectángulo. Bien, entonces recordemos que estas razones que vamos a ver acá se pueden aplicar en los triángulos rectángulos, solamente en triángulos rectángulos, ¿sí? Y los triángulos rectángulos tenían partes o lados y cada lado tenía un nombre, ¿sí? Recordemos que el lado más largo del triángulo rectángulo, que es este, se llama hipotenusa, ¿sí? Como hipopótamo, pero hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo de 90, este es el ángulo de 90, recordemos que el triángulo rectángulo se llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, o es decir, un ángulo de 90, que es este, ¿sí? Entonces, los lados que forman este ángulo de 90 se llaman catetos, cateto 1 y cateto 2, ¿sí? Entonces, ahora sí, recordando esto, el seno de un ángulo va a ser el cateto opuesto a ese ángulo, es decir, el lado cateto que esté de manera opuesta a la ubicación de ese ángulo, dividido en el valor de la hipotenusa de ese triángulo. Bien, ahora vamos a ver la siguiente función, a la siguiente razón, que es la razón coseno. El coseno de un ángulo también es una división de lados de un triángulo rectángulo, pero en este caso no se usa el cateto opuesto, sino que es el cateto contiguo dividido en la hipotenusa. Bien, y la tangente, que es la última razón trigonométrica que vimos, que también vamos a utilizar hoy, es la división de los dos catetos, el cateto opuesto dividido en el cateto contiguo. Bien, si no tienen estas fórmulas, por favor, anótenlas ahora, inmediatamente, rápidamente. Yo se los voy a escribir en el chat para que podamos seguir avanzando, pero ustedes también escríbanla, por favor, en su cuaderno para que podamos utilizarlas a lo largo de la clase, ¿sí? Se las voy a escribir.
seno de un ángulo, cateto opuesto, hipotenusa. Ahí está la fórmula del seno. La fórmula del coseno es el cateto contiguo, o es decir, el cateto que está pegado al ángulo, dividido en la hipotenusa, y la tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Dividido en el cateto contiguo. Nada que ver hipotenusa aquí. Bien, perfecto. Entonces, ahí ya tienen en el chat las fórmulas de las diferentes razones para que, en caso de que no las tengan anotadas en su cuaderno de la clase anterior, las puedan utilizar para la clase de hoy. Seguimos entonces y ya hemos alcanzado nuestro primer objetivo, que fue recordar cuáles eran las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Vamos por el segundo objetivo, que tiene que ver con recordar los valores de estas razones para ciertos ángulos. Si se acuerdan, en la clase que vimos razones trigonométricas, yo les mostré esta tabla y les comenté cómo rellenarla. Bien, en el fondo les enseñé un método para poder recordar de manera más fácil los diferentes valores. Bien, si no lo recuerdan, vean después de esta clase o cuando lleguen a su casa o durante la semana nuestro video de la primera clase de razones trigonométricas. ¿Sí? Ahí yo explico cómo se llena esta tabla. Pero aquí tenemos la tabla completada y podemos ver, ¿cierto?, los diferentes valores de seno, coseno y tangente para los diferentes ángulos: 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Ya? Espero que tengan también anotado esta tabla porque la vamos a necesitar para los diferentes ejercicios que vamos a resolver. Bien. Entonces, les voy a pedir que por lo menos anoten los valores de seno, coseno y tangente del ángulo de 30, 45, 60 o 90. Si pueden, le sacan un pantallazo a la pantalla. Y si no, no importa, porque igual lo vamos a ir viendo en los diferentes ejercicios que vamos a ir haciendo. Bien. Comencemos entonces y, mejor dicho, continuemos con la clase. Aún hay gente que no me saluda en el chat, así que ojalá nos puedan ir saludando para saber quiénes más están participando. Veamos. Bien. Y ya hemos alcanzado entonces nuestro segundo objetivo, que fue recordar los valores de ángulos de 30, 45, 60 y 90. Me saluda ahí Alicia, mi tocaya, hola. Saludos, Alicia Jacqueline. Bien, si no alcanzaron a anotar los valores de seno, coseno y tangente de los ángulos que les mencioné, no se preocupen, porque si vemos un ejercicio, puedo retroceder la diapositiva y volvemos a recordar esos valores. Bien. Entonces, hola Camila Gutiérrez, Marité, qué bueno que también están participando en estas clases. Bienvenidas. Vamos entonces por nuestro último objetivo, que es un poquito más complejo, porque todo lo anterior fue recordar solamente, pero ahora vamos a resolver problemas. Bien. Entonces vamos a necesitar, o voy a necesitar, que ustedes estén muy concentrados y muy atentos a la explicación que voy a dar a continuación. Sigamos. Resolución de problemas, ¿ya? Siempre en matemática lo que más complica a los estudiantes, o a ustedes, a cualquiera, no solo a ustedes, es la resolución de problemas. ¿Bien? Por lo tanto, es muy importante que practiquemos mucha resolución de problemas. Si ustedes pueden, después en su casa busquen en internet más problemas de razones trigonométricas o de cualquier otro contenido relacionado con matemática, porque la práctica en el fondo va a hacer que ustedes vayan aumentando su habilidad de resolver problemas matemáticos. ¿Bien? Entonces, para estos tipos de problemas, particularmente para los de trigonometría, me voy a mover para atraparles. Vamos a seguir 3 pasos, ¿sí? Siguiendo todos estos 3 pasos, ustedes van a poder resolver problemas matemáticos de razones trigonométricas. ¿Cuál es el primer paso que vamos a seguir? Primero, vamos a observar la figura, que siempre va a ser un triángulo rectángulo. Recuerden que las razones trigonométricas se aplican en triángulos rectángulos, que son los triángulos que tienen un ángulo de 90. Vamos a observar la figura para identificar qué razón trigonométrica tenemos que usar para resolver este problema. Bien, entonces el primer paso va a ser ver el triángulo rectángulo y ver qué datos me dan en este problema para poder identificar y pensar, ya, ok, entonces para resolver este problema tengo que usar la fórmula del seno, o tengo que usar la fórmula del coseno, o tengo que usar la fórmula de la tangente. Bien, segundo paso, vamos a reemplazar los valores del problema
en la razón trigonométrica que identificamos. ¿Sí? En el primer paso vamos a ver la figura y vamos a decir, ok, para resolver este problema tengo que ocupar la función o la razón seno. Perfecto. Entonces, como tengo que ocupar la razón seno, en el segundo paso lo que voy a hacer es reemplazar los valores que me dan en el problema para poder calcular o para poder resolverlo. ¿Sí? Reemplazo los valores. Donde dice cateto opuesto, voy a poner el valor del cateto opuesto si es que me lo dan. En el problema donde dice hipotenusa, voy a poner el valor de la hipotenusa si es que me lo dan, y así sucesivamente. Y por último, el tercer paso es identificar el ángulo. ¿Bien? Vamos a ver ahora cómo se resuelve este problema. ¿Por qué identificar el ángulo? Porque el enunciado del problema dice cuál es el valor del ángulo X. ¿Sí? ¿Cuál es el valor del ángulo X? Por lo tanto, una vez que ya reemplazamos los valores, tenemos que identificar el valor de ese ángulo. ¿Bien? O en este caso, en caso genérico, sería el tercer paso, calcular, hacer el cálculo. ¿Sí? Veo ahí que algunos ya se están adelantando en el chat. Dice, ya sé que es 30 grados. Vamos a ver, vamos a resolver y vamos a ver si efectivamente ya sé, por favor dime si estoy diciendo bien tu nombre, porque se escribe diferente. Tiene la razón, vamos a ver si ella tiene la razón. Entonces, dice el problema, ¿cuál es el valor del ángulo X? ¿Sí? Que está allá arriba. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de ese ángulo? Y me da un triángulo rectángulo donde un cateto mide raíz cuadrada de 3 y el otro cateto mide 3, ¿cierto? Entonces, vamos por los pasos. Tengo que identificar cuánto mide ese ángulo. Mide 30, 45, 60, 90, ¿cuánto mide? ¿Sí? Sigamos entonces. Sigamos. Vamos con el primer paso. El primer paso es observar esta figura e identificar la razón trigonométrica que voy a utilizar. ¿Sí? Si aquí me dan, ¿qué valores me dan? La hipotenusa, que es el lado más largo, no lo tengo. No sé cuánto vale. No me dicen cuánto vale. Por lo tanto, no tengo la hipotenusa, ¿sí? Tengo aquí un cateto, que sé que mide raíz cuadrada de 3, y aquí otro cateto que sé que mide 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo identificar la razón trigonométrica que voy a usar. ¿Qué razón trigonométrica relaciona los dos catetos? ¿Cuál es la razón trigonométrica que relaciona ambos catetos y que no considera la hipotenusa? A ver si algunos lo pueden ir escribiendo en el chat. Pero si no, se lo voy a decir yo. Esa razón trigonométrica que relaciona los dos catetos es la razón, me equivoqué, es la razón de la tangente, como bien respondió Yasei. Muy bien, súper bien. Escuela básica del Celestín también dice que la tangente, perfecto. Marite también, súper. Muy bien. Efectivamente, la razón trigonométrica que relaciona ambos catetos es la tangente. Por lo tanto, ¿qué razón voy a usar para resolver este problema o para identificar el ángulo que me piden acá saber cuánto mide? Es la tangente. Perfecto. Vamos por el segundo paso entonces. Muy bien, Aileen, también mencionó que es la tangente. Súper bien. Segundo paso, vamos a reemplazar los valores de este problema o de esta situación en la fórmula de la tangente. ¿Sí? Y lo tenemos aquí al lado, donde dice que el cateto opuesto, que es este, aquí acabo de darme cuenta que cometí un error, porque el cateto opuesto es el que está allá. Ya, entonces vamos a modificar este problema. Disculpen, estudiantes, pero la profe también se equivoca. Voy a cambiar esto para que el problema esté bien resuelto, ¿sí? Perfecto, mil disculpas. Ahí sí, ahí sí. Ya. Camila Butera dice que se cortó la luz. Chute, ojalá que vuelva pronto para que puedan seguir participando de la clase. Entonces, tenemos aquí el triángulo, ¿cierto? Donde dice la fórmula de la tangente, que el cateto opuesto tiene que estar dividido en el cateto contiguo. Allá está X, ¿cierto? El cateto opuesto a X es raíz cuadrada de 3, ¿sí? Y el cateto contiguo a X, que está pegado a X, es 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos ahora en el segundo paso? Reemplazar los valores de esta situación en la fórmula. El cateto opuesto a X, que ahora X está allá, porque me acabo de dar cuenta que tenía mal dibujado el triángulo. Entonces, allá está X, y el cateto opuesto a X es raíz de 3, que ahí está. Y el cateto contiguo a X, el que está pegado a X, es 3. ¿Sí? Entonces, ahora yo sé que la tangente de X, o sea, la tangente del ángulo que yo quiero saber cuánto mide, es raíz de 3 dividido en 3. ¿Bien? Entonces, ahora,
El tercer paso, como les mencioné, es identificar cuál es ese ángulo X. ¿Sí? Si yo sé que la tangente de ese ángulo mide raíz de 3 dividido en 3, ¿cuál de los ángulos entonces está representado en esta situación? ¿Sí? Nuevamente, recuerden que la X no está arriba, está acá, está aquí, donde está mi cabeza, ¿sí? Después voy a cambiar la figura, porque si me salgo de la diapositiva les voy a dar la respuesta. Entonces, tenemos 4 alternativas, ¿sí? Ese ángulo puede medir 30, puede medir 45, puede medir 60 o 90, ¿sí? Varios me dijeron ya que era 30. Bien, entonces vamos a ver si efectivamente es 30. ¿Cómo puedo ver a qué ángulo corresponde esa tangente? Viendo la tabla, ¿cierto? O memorizándome los valores de las razones trigonométricas de los ángulos de 90, 60, 30 y 45. ¿Sí? Si no me los he memorizado aún, puedo ver los datos de la tabla. Entonces vamos a ver efectivamente cuánto era. Y efectivamente, muy bien Yase y muy bien Marite. ¿Alguien más había respondido, parece, antes 30? No, solamente ustedes dos, chiquillas. Efectivamente, ese ángulo mide 30, ¿sí? ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Porque, si miramos la tabla, ven que ustedes van a tener que lamentablemente aprenderse para esta prueba, podemos ver que la única tangente, llegamos en el paso 2, ¿cierto? Perdón, me voy a revolver. Llegamos en el paso 2 a que la tangente del ángulo, que yo quiero saber cuál es, mide raíz de 3 dividido en 3. ¿Sí? Llegamos a eso. Pero yo tengo que identificar ahora cuál es ese ángulo. ¿Cómo lo hago? Miro la tabla y veo, mejor dicho, la tangente de qué ángulo mide raíz de 3 dividido en 3. Bien, ahora entiendo la tabla, dicen en la escuela básica Celestín. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, tengo que ver ahora, la tangente de qué ángulo me da raíz de 3 dividido en 3. Entonces, yo voy viendo la tabla y digo, la tangente de 0 es 0, por lo tanto, el ángulo X de mi problema anterior no es 0. La tangente de 30 es raíz de 3 dividido en 3, por lo tanto, mi ángulo sí puede ser 30. La tangente de 45 es 1, por lo tanto, ese ángulo no es 1. La tangente de 60 es raíz de 3, por lo tanto, no es 1 tampoco. O sea, perdón, no es 60 tampoco el ángulo que yo quiero descubrir. Y la tangente del ángulo 90 no existe. Por lo tanto, la única opción que tengo es que el ángulo de mi problema anterior, ¿cierto? Voy a retroceder. El ángulo de mi problema anterior, la única opción que tenía era que fuese 30, ¿sí? Porque la tangente 45 es 1, la tangente 60 es raíz de 3 y la tangente 90 no existe. ¿Bien? Súper. Espero que se haya entendido. Disculpen la confusión con ese ángulo. Lo voy a cambiar inmediatamente para que no se sigan confundiendo. Los profes también nos equivocamos, pero lo bueno es darse cuenta de sus errores. Y ustedes también se van a equivocar cuando resuelvan ejercicios, ¿sí? Así que estamos aprendiendo todos juntos. Bien, entonces, continuemos. Pues, por favor, si no quedó algo claro, me van escribiendo en el chat y retrocedemos. Ya, mientras tanto, yo voy a seguir avanzando. Entonces, vimos ya que el ángulo en este caso mide 30, como bien respondieron algunos. Súper. Segundo, espero que aquí no me haya equivocado. Segundo, acá tengo un ejercicio para ustedes, para que ustedes lo resuelvan, igual como lo hicimos anteriormente, y luego lo vamos a revisar, ¿sí? Nos quedan poquitos minutos. Bien, lo vamos a revisar. ¿Cuál es el valor del ángulo X que está allá arriba? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de ese ángulo X? Bien, recuerden que los pasos son primero identificar la razón trigonométrica que debemos usar, si debemos usar seno, coseno, tangente. El segundo paso es reemplazar los valores del triángulo en la razón trigonométrica que identificaron. El tercer paso es ver la tabla y ver en el fondo a qué ángulo corresponde ese valor. ¿Sí? Entonces les voy a dar poquitos minutos, les voy a dar unos 2 minutos, ¿ya? Para que puedan avanzar lo que más puedan en este problema. Si lo logran resolver, buenísimo. Si no, no importa porque lo vamos a revisar. Veo ahí que ya habían puesto una respuesta y se arrepintieron. Bien, entonces, resuélvanlo en 2 minutillos y yo vuelvo en 2 minutillos para que los revisemos. ¿Bien? A resolver entonces. Ya.
Veo que algunos ya han respondido, así que vamos a revisar. Bien. Varios ponen ahí que es 60, otros ponen seno de 60. Recordemos que estamos viendo el ángulo, por lo tanto el ángulo sería 60, sin el seno. ¿Sí? Dice Angélica que es la C, Aileen que es 60, Angélica dice, antes dijo hola, ahora dice que es la C, Carolina Noemí, hola Carolina, dice que es 60 también. Y Camila Gutiérrez también dice que es 60. Perfecto, revisemos entonces rápidamente y vamos a ver si tienen razón. Efectivamente es 60 grados. Felicitaciones, ya sé, Carolina, Angélica, Aileen y Camila. Es 60 grados. Bien, vamos a revisar por qué rápidamente para los que no han podido resolverlo o no han alcanzado a resolverlo. Entonces, ¿cierto? Nuestro primer paso es observar la figura que está aquí. Me voy a mover para no taparles la fórmula. Y sí. La figura, ¿cierto? Que es el triángulo rectángulo. Ahora no me equivoqué. Bien. Y vamos a identificar qué razón trigonométrica se puede utilizar. ¿Qué datos me dan? Ahí arriba está el ángulo, me dan el valor del cateto opuesto al ángulo, cateto opuesto, y me dan además el valor de la hipotenusa. ¿Y qué razón trigonométrica relaciona cateto opuesto a hipotenusa? La función o la razón seno. Por eso que voy a usar la razón seno. Muy bien. Segundo paso. Vamos a reemplazar entonces los valores del triángulo o del problema en esta fórmula. Cateto opuesto mide raíz cuadrada de 3 y la hipotenusa mide 2. Y ahí está. Por lo tanto, obtengo que el seno de ese ángulo X que yo estoy descubriendo mide raíz de 3 dividido en 2. ¿Y qué hago luego? En mi tercer paso, miro la tabla y veo el seno de qué ángulo mide raíz de 3 dividido en 2. Veo la tabla, creo que lo tengo acá. Veo la tabla y me doy cuenta que el seno de 60 es raíz de 3 dividido en 2. Porque el seno de 30 es un medio, el seno de 45 raíz de 2 dividido en 2 y el seno de 90 es 1. Por lo tanto, ese ángulo X que yo estoy descubriendo acá mide 60. Bien, y esa era efectivamente la alternativa C. Súper bien, chiquillas. Me falta la representación ahí masculina. Bien, espero que también algunos varones estén participando de la clase. Continuamos entonces, nos quedan 15 minutillos y continuamos con la clase. Acá tenemos un problema más complejo y este problema salía de manera similar en la clase de reforzamiento que tuvimos la semana pasada. ¿Sí? Ahora vamos a resolverlo para los que tuvieron complicaciones o no entendieron muy bien cómo hacerlo. Entonces, dice el problema. Calcula la altura de un árbol que está aquí, este árbol, muy bonito, muy verde, que a una distancia de 10 metros, ¿sí? Desde los pies del árbol a una distancia de 10 metros, se ve bajo un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Entonces, desde la copa, como se forma un ángulo de 30 grados con la horizontal del árbol, con la diagonal que da hacia la copa del árbol. Entonces tenemos aquí, ¿cierto?, nuestro triángulo rectángulo. Donde me dan el ángulo, me dicen que el ángulo es 30, me dan un cateto, ¿sí?, que me dicen que vale 10, y me preguntan la altura del árbol, que en este caso, ¿cierto?, si vemos el triángulo, si nos imaginamos como este triángulo, nos vamos a dar cuenta que lo que nos están preguntando es el valor de un cateto, que es este que está acá, ¿sí?, que es la altura del árbol. La altura del árbol sería el cateto de este triángulo rectángulo. Tengo aquí un cateto que es 10, este de acá. Tengo aquí otro cateto que no sé cuánto mide Y, que es lo que yo quiero descubrir, es mi incógnita. Y el ángulo que está allá en la esquina, que mide 30. Bien, entonces ahora vamos a seguir también 3 pasos. ¿Dónde me pongo para que no taparles? Lo voy a poner acá. Vamos a seguir 3 pasos. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Primero, vamos a observar nuevamente el triángulo rectángulo o la figura para identificar qué razón trigonométrica tenemos que usar. Bien, son los mismos pasos que el anterior, pero ahora tenemos un tercer paso que es distinto. Segundo paso, vamos a reemplazar los valores del problema en la razón trigonométrica que identificamos, igual que en el caso anterior. El tercer paso va a ser calcular. Bien, aquí la tabla la vamos a ver recién, quizás en el paso 2, ¿sí? No la vamos a ver al final, sino que en el paso 2 vamos a ver cuál es el valor de seno, coseno, tangente, en este caso de 30, porque es el ángulo que me dan. Y luego ya en el tercer paso vamos a hacer un cálculo
o resolver una ecuación y para calcular el valor de la altura de ese árbol. Continuemos entonces. Continuemos. Paso 1. Paso 1. Me siento incómoda como en el aire. Me voy a poner por aquí. Paso 1. Vamos a observar. ¿Me puedo achicar más? Sí, ya. Me encanta. Fue muy pequeña. Ya. Paso 1. Vamos a observar entonces la figura y vamos a identificar la razón trigonométrica que debemos usar. Si ustedes ya la identificaron, vayan escribiéndola ahí en el chat. ¿Qué valores me dan? Tengo aquí mi triángulo rectángulo, ¿cierto? Formado por este lado, que mide 10, este cateto, que mide Y, que es mi incógnita, y el ángulo 30 que está allá. Entonces, ¿qué razón trigonométrica relaciona cateto con cateto? ¿Cierto? Porque aquí me dan el valor de un cateto, el valor de la hipotenusa, que es esta, no me lo dan, por lo tanto no puedo usar una razón trigonométrica que requiera hipotenusa, porque no me dan el valor de la hipotenusa, sino que me dan el valor de un cateto y yo quiero saber el valor de otro cateto. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica debería utilizar? Y como ustedes ya podrán darse cuenta, la razón trigonométrica que debo utilizar es la razón, muy bien, escuela básica Celestín, de la tangente. Perfecto, porque es la razón trigonométrica que relaciona dos catetos. Bien, cumplimos nuestro primer paso. Vamos por el segundo. El segundo es reemplazar los valores del problema o del triángulo en la razón trigonométrica que identificamos, que es la tangente, que está aquí. Entonces, muy bien, ya sé también identifico que era la tangente. Bien, tangente de un ángulo. ¿Qué ángulo? La tangente de un ángulo. ¿Qué ángulo? 30, porque me lo dan, en este caso me dan el ángulo en este problema, ¿sí? Los casos anteriores yo tenía que descubrir el ángulo, ahora no tengo que descubrir el ángulo porque me lo dan. Entonces, la tangente ¿de qué ángulo? De 30. La tangente de 30 va a ser igual a ¿qué? A cateto opuesto a 30. ¿Cuál es el cateto opuesto a 30? El 10, ¿cierto? 10 es el cateto contiguo porque está pegado a 30. Y el opuesto a 30 sería la altura del árbol, que es Y. Entonces va a ser Y dividido en 10. ¿Por qué 10? Porque 10 es el valor del cateto contiguo. Recordemos que el cateto contiguo es el que está pegado al ángulo. Uy, a ver, quiero mover. Ahí sí. El cateto contiguo sería este que está pegado al ángulo de 30. Perfecto. Entonces, tenemos ahora una nueva fórmula, o una fórmula más completa, que dice que la tangente de 30 es igual a Y dividido en 10. Y ahora, vamos por el paso 3. El paso 3 es, bueno, ahora vamos a ocupar la tabla y vamos a ver cuál es el valor de la tangente de 30, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la tangente de 30? Vemos la tabla y nos vamos a dar cuenta que el valor de la tangente de 30 es raíz de 3 dividido en 3. Ya, voy a, para los que no tengan la tabla, voy a... ¡No! Me estoy adelantando. Perdón. Ya, aquí está la tabla. La tangente de 30, ¿cierto? Tangente de 30, aquí está el ángulo 30, justo en esta columna, y vemos que la tangente mide raíz de 3 dividido en 3. Por lo tanto, donde decía tangente de 30 en el problema, aquí vamos a reemplazar por raíz de 3 dividido en 3, y me va a quedar raíz de 3 dividido en 3 es igual a Y, que es mi incógnita, dividido en 10. Y ahora resuelvo esta ecuación, ¿sí? Aquí es netamente operatoria matemática. Si no saben bien cómo resolver esta ecuación, lo vamos a ver ahora, pero en lenguaje más simple hay que multiplicar cruzado, ¿sí? El 10 que está allá se multiplica por el raíz de 3, y el 3 que está acá va a pasar para el otro lado multiplicando el Y. Vamos a ver cómo. Bien, ¿cómo? Que aquí está la respuesta. ¿Cómo? Como les dije, ¿cierto? Tenemos que despejar Y. Esta es una ecuación, ¿sí? Una ecuación que tiene una fracción a un lado y otra fracción al otro lado. Entonces el 10, ¿cómo se resuelve esta ecuación? El 10 que está dividiendo este lado pasa al otro lado de la ecuación. Voy a mover para acá. Aquí. Ahí. El 10 que está dividiendo aquí, ¿sí? Pasa al otro lado de la ecuación. Como está dividiendo, pasa multiplicando, ¿sí? Entonces por eso que dice 10 raíz de 3 aquí. Bien. Y el 3 va a quedar a este lado, no se va a mover. ¿Por qué? Porque yo quiero saber solamente cuánto vale X. Tengo que dejar la X sola. Por lo tanto, el 10 pasa para allá. Y me queda aquí Y, mide 10 raíz de 3 dividido en 3. Bien, esto después ustedes lo pueden calcular con calculadora, pero probablemente en la prueba les aparezca de esta forma. 10 raíz de 3 dividido en 3.
Bien, por lo tanto, y mide 10 raíz de 3 dividido en 3. ¿Sí? Recordemos que, bueno, creo que todavía no pasamos a álgebra, pero recuerda que acá hay una multiplicación que está oculta. Esto es lo mismo que 10 por raíz de 3. ¿Sí? 10 por raíz de 3 dividido en 3. Y eso mide y. Bien, pero llegando a esto, ustedes ya pueden llegar a esto de acá como resolviendo esta ecuación. Bien. Ahora ustedes. Aquí tenemos un ejercicio. Nos quedan 5, 6, 7 minutos. 7, 8, 5, 7 minutos. Así que veamos si lo pueden resolver por su cuenta, siguiendo los mismos 3 pasos que les puse acá. Dice el ejercicio. Una escalera, que es esta, en café. Imaginen que esta es una escalera. Bien, no es una línea, es una escalera. Que está mirada desde el frente. Una escalera alcanza la ventana, que está allá arriba, dice ventana, situada a 3 metros de altura, formando un ángulo de 60, que es el que está acá, grados, con el piso. Este es el piso. Este de aquí. ¿Cuál es la longitud de la escalera? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto mide la escalera? Esto, ¿sí? Aquí tenemos el triángulo rectángulo, entonces. Aquí tenemos el triángulo rectángulo en todo esto, ¿cierto? Donde aquí hay un cateto, acá hay otro cateto, y aquí en café es la escalera que sería la hipotenusa. Entonces me preguntan cuál es la longitud de la escalera o cuál es el valor entonces de esta hipotenusa. ¿Sí? Bien, entonces les voy a dar 2 minutos para resolver, luego revisamos y si no, o en los 2 minutos alcance a hacer lo que más pueda. Si es que no alcanza, no se preocupe, lo vamos a revisar. Bien, por eso les voy a dar un poquito de tiempo para que alcancemos a revisarlo. Bien, 2 minutos, resuelvan y vuelvo enseguida. Ya, vamos a revisar para alcanzar a ver el problema, cómo se resolvía en la clase. Si no alcanzaron a terminar, no se preocupen porque lo vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo se hacía. Perfecto. Entonces, vamos con los pasos. ¿Dónde dejé aquí? Vamos con los pasos. Primer paso, observar el triángulo, ¿sí? Y calcular, o mejor dicho, no calcular, identificar qué razón trigonométrica voy a usar. Tengo el ángulo que mide 60. Tengo aquí un cateto, ¿sí? Que mide 3 metros, que es el cateto opuesto a 60. Tengo cateto opuesto y quiero saber, y quiero conocer la longitud de la escalera, que es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, tengo un ángulo de 60, tengo un cateto opuesto, que mide 3 metros, y tengo una hipotenusa, que es la que quiero conocer. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Como ustedes muy bien podrán ver, es la función o la razón seno. Bien, por tanto, ¿qué razón trigonométrica voy a usar? Seno. ¿Por qué? Porque relaciona el cateto opuesto, que es 3, que yo sé cuánto mide, y el valor de la hipotenusa, que es la escalera, que es el que yo quiero conocer. Vamos por el segundo paso. El segundo paso es, acá está la x, ¿cierto? Que es nuestra incógnita. Reemplazar los valores del problema en la razón trigonométrica identificada. Ya identificamos que acá había que usar la razón seno. Bien, por tanto, reemplazo, donde decía seno del ángulo, aquí de acá, vamos a ver, acá. Seno del ángulo, el ángulo es 60, por lo tanto pongo seno de 60. Dividido, o es igual a que a cateto opuesto, que mide 3, que ahí está, ¿cierto? 3. ¡Ah! Me equivoqué. Dividido en la hipotenusa, y la hipotenusa es mi incógnita, que es la x, ¿cierto? Es mi incógnita. Y aquí tengo una fórmula, y si veo la tabla, voy a identificar que el cateto, el seno de 60, voy a volver a la tabla, seno de 60, seno de 60, seno de 60, seno de 60, acá está. Seno de 60 es raíz de 3 dividido en 2, ¿sí? Ese es el seno de 60. Por lo tanto, en vez de... Aquí estamos. Seno de 60, voy a escribir raíz de 3 dividido en 2, va a ser igual a 3 dividido en x. Y resuelvo esta ecuación. Yo creo que quizás muchos se quedaron pegados en eso.
hay que multiplicar cruzado, ¿sí? La x que está dividiendo pasa multiplicando para acá y el 2 pasa multiplicando para allá. Vamos a ver ahora los pasos. Yo se impuso signo de interrogación, no sé qué significa o qué duda tienes, ya sé, así que escríbela para poder responderla. Sigamos entonces. Tenemos acá ya, reemplazamos los valores en el problema y el tercer paso va a ser entonces, calcular, ¿sí? Vamos a calcular. ¿Cómo se calcula? Esto se calcula multiplicando cruzado, como les dije. Tenemos acá, ¿cierto? La x que está acá pasa multiplicando al otro lado, me queda raíz de 3 por x, y el 2 que está acá pasa multiplicando para allá, me queda 3 por 2, multiplico cruzado. Y ahora despejo la x. Recuerden que una ecuación consiste en calcular el valor de x, de la incógnita. Y este 3 que está multiplicando la x pasa para el otro lado dividiendo. Bien, y ahí me queda 3 por 2 es 6, y la raíz de 3 pasa dividiendo y queda dividida, y el 6, perdón, queda dividido en raíz de 3. Por lo tanto, ¿cuánto mide x? ¿Cuánto mide esa escalera? Mide 6 dividido en raíz de 3 metros. ¿Sí? Recordemos que está en metros. Dice, ya sé que se enredó. Ya, perfecto. Vamos a retroceder entonces un poquito. Nos queda como un minuto. Ay, no puedo retroceder. Ahí sí. Entonces, volvamos al paso 2. Yo creo que hasta aquí se entendió el paso 2. Dígame si es que no es así. Paso 2 dice... Vamos a reemplazar los valores en la razón trigonométrica identificada. ¿Sí? Identificamos en el paso 1 que íbamos a usar el seno. El seno, vamos a reemplazar entonces los valores en la fórmula del seno, que era esta. ¿Sí? Cateto opuesto partido hipotenusa. ¿Seno de qué ángulo? De 60. El cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es x, mi incógnita. Y aquí están los valores reemplazados. Luego veo la tabla y en la tabla aparece que el seno de 60 aquí, raíz de 3 dividido en 2. Bien, por lo tanto, en vez de seno de 60, voy a colocar raíz de 3 dividido en 2. Y el tercer paso es solamente calcular, ¿sí? Resolver esta ecuación. ¿Cuál ecuación? Esta ecuación. Resolver esta ecuación. ¿Y cómo se resuelve una ecuación de este estilo? Multiplicando cruzado. ¿Sí? El x que está acá abajo, que está dividiendo, va a pasar para allá, multiplicando a la raíz de 3. Y el 2 acá que está dividiendo, va a pasar para allá, multiplicando al 3. ¿Sí? Así se resuelven ecuaciones de este estilo, donde hay una fracción igual a otra fracción, como multiplicando cruzado. El 3 que está acá pasa multiplicando, y el 2 que está acá abajo también pasa multiplicando al otro lado. ¿Bien? Y eso está aquí. ¿Sí? El 3 que estaba acá, dividiendo al 3, pasa multiplicando la raíz cuadrada de 3. Y aquí está, ¿sí? Me queda raíz de 3 por x. Y el 2 que está acá, pasa para allá, multiplicando al 3. Y aquí está, 3 por 2. ¿Por qué se hace esto? Porque una ecuación de este estilo se resuelve multiplicando cruzado. El x se multiplica por la raíz de 3 y el 2 se multiplica por el 3. Y esa multiplicación cruzada está aquí. ¿Bien? Y ahora tengo una ecuación. En las ecuaciones lo que tengo que saber, ¿cuánto mide x? Eso me preguntan, ¿sí? X es la longitud de la escalera, mi incógnita. ¿Y cómo puedo saber cuánto mide x? Tengo que dejar la x sola, despejar la x. Bien, esta es una ecuación. Entonces, recordemos que una de las reglas de las ecuaciones, y si no recuerdan bien cómo resolver ecuaciones, van a tener que buscar algún video donde se expliquen los métodos, ¿bien? Porque esta es otra materia anterior a esta, que de primer y segundo medio. Entonces, el 3, la raíz cuadrada de 3 está multiplicando la x. Y una de las reglas de las ecuaciones es que si un número está multiplicando a un lado, yo lo voy a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que quiero es calcular el valor de x. Y por lo tanto, en las ecuaciones, yo tengo que dejar la x sola a un lado de esa ecuación. ¿Y cómo la dejo sola? Moviendo todos los números que están con la x hacia el otro lado. ¿Sí? Y este 3, según una de las reglas de las ecuaciones, si está multiplicando la x, tengo que pasarlo al otro lado de la ecuación dividiendo. ¿Sí? Entonces, calculo 3 por 2 y me da 6, como aparece allá. 6 dividido, ¿por qué dividido? Porque esta raíz de 3 pasa dividiendo. Dividido en la raíz de 3.
Por lo tanto, por eso x mide 6 dividido en raíz de 3. ¿Bien? Súper. Entonces, hemos logrado ya nuestro último objetivo, que es resolver problemas de razones trigonométricas aplicando los valores de la razón del seno, perdón, de las razones, aplicando los valores de las razones trigonométricas de 30, 45, 60 y 90 grados. Bien, aplausos para ustedes. Si nuevamente se perdieron, revisen nuevamente el video, revisen antes de este video otros videos sobre cómo resolver ecuaciones. Si no me equivoco, debería estar en las cápsulas del año pasado en la plataforma, así que revísenlos también porque me acuerdo de haber hecho alguna clase de ecuaciones. Así que si se confundieron en la parte final del problema, revisen videos o repasen el material sobre cómo resolver ecuaciones. Bien, porque la complicación está en la ecuación, no en la razón trigonométrica, que eso ya, por lo que veo, lo entienden muy bien. Así que felicitaciones, nos vemos el próximo sábado. Disfruten su break y a estudiar, porque no se queden solo con esto, porque también hay que estudiar en la casa. Bien, que les vaya súper. Chao, chao.